El Congo, con sus densas selvas y ríos sinuosos, siempre ha sido una tierra que despierta fascinación y asombro. El rico suelo esconde no solo minerales preciosos, sino también historias que cargan el peso de siglos de exploración. Se imagina que cada árbol, cada piedra y cada recodo de los ríos hacen eco de susurros de un pasado que pocos se atreven a afrontar. Y, sin embargo, el verdadero misterio de la historia de este lugar no es solo lo que se esconde, sino también lo que ya se ha descubierto y ha dejado al mundo sin palabras. Durante siglos, el Congo fue sinónimo de riqueza. El oro, los diamantes y otros tesoros naturales atrajeron a personas ambiciosas de todos los rincones del mundo. Pero la promesa de fortuna vino acompañada de horrores indescriptibles. Hombres y mujeres fueron reducidos a meros números, explotados y descartados. Es imposible no preguntarse, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la humanidad a causa de su codicia? Este es el enigma de la historia que nos presenta el Congo, un desafío para reflexionar sobre nuestros propios valores. Cualquiera que mire el Congo hoy puede ver una tierra de contrastes. Por un lado, es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, hogar de especies únicas. Por otro lado, es escenario de tragedias humanas que parecen no tener fin. ¿Cómo conciliar esta dualidad? La respuesta puede estar en las historias que aún esperan ser contadas, en las lecciones que la propia tierra, bañada en sangre y lágrimas, intenta enseñarnos. Quizás esta sea la razón por la que el Congo sigue estando tan envuelto en un velo de misterio. Una historia que aún no se ha desvelado por completo. Y si el pasado ya está lleno de enigmas, el presente y el futuro del Congo parecen aún más desafiantes. Es como si cada descubrimiento trajera más preguntas que respuestas. Pero en medio de todo esto surge una nueva pregunta. ¿Qué sabemos realmente sobre el corazón de esta tierra? La respuesta puede estar escondida en sus laberintos naturales y culturales, donde cada secreto solo parece abrir las puertas a otro aún más profundo. En el corazón palpitante del continente africano, el Congo se erige como un enigma de la historia que desafía incluso a los exploradores más intrépidos. Sus densas selvas, tan intrincadas como el propio destino humano, guardan secretos que parecen susurrar a los curiosos. No todo lo que se sabe debe ser revelado. Allí, la geografía no es solo un escenario, es un personaje vivo que da forma a las vidas y las historias que habitan su vasto territorio. Aquellos que se atreven a cruzar sus límites suelen regresar con más preguntas que respuestas. Las tribus que habitan las profundidades de este laberinto natural mantienen tradiciones que desafían la lógica moderna. Imagine un lugar donde los mitos y las prácticas espirituales no sean solo historias, sino pilares que sustentan la vida cotidiana. Los informes de ceremonias que invocan fuerzas antiguas llegan como ecos distantes, provocando fascinación y asombro. Es en estas tradiciones donde el Congo muestra su lado más enigmático, donde la curiosidad de la historia se encuentra con los misterios del espíritu humano. Los relatos de los pocos exploradores que se atrevieron a aventurarse en estas tierras suenan muchas veces a cuentos de otro mundo. Son comunes las historias de hombres que desaparecieron sin dejar rastro, de ruinas cubiertas de vegetación y de sonidos desconocidos que resuenan en la noche. Estos exploradores, atraídos por el deseo de descubrir lo desconocido, dejaron huellas en diarios que hoy alimentan tanto la admiración como el miedo. Es como si cada palabra escrita fuera una invitación al próximo viajero a explorar el enigma que parece no tener fin. Pero las selvas del Congo no revelan sus secretos fácilmente. Con cada paso que se da, se revelan nuevas capas de misterio, como un rompecabezas que parece intencionalmente incompleto. Después de todo, el Congo no es solo una tierra, es un desafío a nuestra comprensión, un recordatorio de que no importa cuánto avancemos, siempre habrá algo fuera de nuestro alcance.
¿Qué se esconde más allá de los árboles y las tradiciones? Las respuestas, tal vez, aguarden en la próxima sombra o en el próximo río sinuoso. Cuando los primeros europeos desembarcaron en el Congo, encontraron no solo una tierra, sino todo un universo lleno de enigmas y curiosidades históricas. Llevaban consigo mapas incompletos y corazones llenos de ambición, pero pronto se dieron cuenta de que estaban ante un lugar que desafiaba tanto la razón como el coraje. Los relatos de esa época hablan de selvas impenetrables y ríos que parecían susurrar secretos antiguos. No era solo la inmensidad lo que los desafiaba, sino también los mitos que parecían cobrar vida ante sus ojos. Cada expedición trajo nuevas leyendas a la imaginación europea, historias de criaturas gigantes, tribus que desaparecieron en la noche y ruinas de civilizaciones olvidadas deambulaban por los juzgados y los callejones de la ciudad. Estas narrativas, a menudo exageradas, no fueron solo el resultado de mentes creativas, sino reflejos de un choque cultural tan intenso que desafió cualquier comprensión. Es como si el Congo fuera un espejo distorsionado que reflejara los miedos y esperanzas de quienes se atrevieron a explorarlo. Pero no todos los exploradores sobrevivieron para contar sus historias. Muchos desaparecieron en lo desconocido, alimentando aún más el misterio de la historia del Congo. Quienes regresaron llevaban cicatrices físicas y emocionales, y sus narrativas a menudo estaban tan fragmentadas como los mapas que llevaban. Aún así, cada informe parecía contener pistas sobre algo más grande, como si el Congo fuera un rompecabezas que nadie pudiera armar solo. Cada dato era una invitación a continuar la exploración. El impacto de aquellos primeros encuentros resuena hasta el día de hoy. Allanaron el camino no solo para más expediciones, sino también para un deseo insaciable de comprender lo que realmente representa el Congo. Sin embargo, a medida que se revelaban secretos, surgían nuevos enigmas. Después de todo, ¿qué les esperaba realmente a quienes se atrevían a aventurarse más profundamente? La respuesta parecía residir en la esencia misma de la Tierra, donde cada descubrimiento era solo el comienzo de un nuevo misterio. Cuando el Congo pasó a ser propiedad personal del rey Leopoldo II, el mundo fue testigo de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Con el pretexto de traer civilización y progreso, la Tierra se transformó en un campo de explotación desenfrenada. Imaginemos una jungla donde se talan árboles, no para abrir caminos, sino para alimentar una codicia insaciable. Hombres, mujeres y niños fueron reducidos a una gran cantidad, sus vidas destrozadas por el peso de un régimen brutal que solo conocía la lógica del beneficio. El trabajo forzoso, impuesto por el deseo de extraer caucho y otros recursos, era una máquina de sufrimiento. Informes impactantes resuenan hasta el día de hoy, como el de familias enteras mutiladas por no alcanzar las cuotas establecidas. No fueron solo los cuerpos los que fueron destruidos, sino también la dignidad y la esperanza de un pueblo. Leopoldo no gobernó con un cetro, sino con un látigo, mientras el mundo hacía la vista gorda ante los horrores que tenían lugar en las profundidades de las selvas del Congo. Los pocos supervivientes de este período llevaban en sus voces las huellas de una historia que no debería olvidarse. Narraron abusos inimaginables, testimonios de cómo la humanidad puede transformarse en su peor versión. No eran solo historias para sorprender, eran advertencias sobre lo que sucede cuando la ambición de un hombre excede todos los límites éticos. Es imposible escuchar estas voces y no preguntarse, ¿cómo permitimos que semejante tragedia se desarrollara ante nosotros? Pero a pesar de lo devastadora que fue esta época, dejó cicatrices que continúan dando forma al Congo en la actualidad. Las sombras de Leopoldo aún planean sobre el país, mezclándose con los ecos de la resistencia y la supervivencia. ¿Qué le depara todavía al mundo esta tierra, tan marcada por los horrores? La respuesta puede estar en los mismos secretos
que persisten en las selvas, listos para revelar nuevas facetas de una historia que se niega a ser olvidada. Las selvas del Congo no solo son vastas, están vivos, palpitando con enigmas que desafían la lógica humana. Entre árboles tan altos que parecen tocar el cielo y sombras que se mueven como si tuvieran mente propia, surgen informes de criaturas que habitan tanto la imaginación como la realidad. Algunos hablan de serpientes gigantescas capaces de tragarse a un hombre entero, mientras que otros describen animales nunca catalogados por la ciencia. ¿Son estos seres ecos de un pasado perdido o resultado de historias creadas por el miedo a lo desconocido? Para las tribus locales, estas criaturas no son solo parte del folclore, son presencias reales, con historias transmitidas de generación en generación. Es común oír hablar del Mokele Mbembe, un animal descrito como un dinosaurio viviente que acecha en los ríos más remotos. Pero no son solo los animales los que despiertan la curiosidad en la historia. También hay informes de presencias sobrenaturales, espíritus guardianes de los bosques que castigan a quienes se atreven a perturbar la armonía natural. En cada mito hay un fragmento de verdad que mantiene viva la conexión con el misterio. Los exploradores que se han aventurado en estas selvas a menudo han informado de encuentros que desafían la comprensión. Sonidos desconocidos que resuenan en la noche, sombras que parecen observarlos e incluso rastros de grandes criaturas han dejado huellas en sus diarios. Estas experiencias, a la vez fascinantes y aterradoras, crean una delgada línea entre lo real y lo imaginario. Después de todo, ¿qué da más miedo? ¿Lo que vemos o lo que solo sospechamos que existe? En el Congo, esta pregunta parece tener una respuesta diferente para cada visitante. Y si bien los misterios de las selvas siguen intrigando, también plantean una pregunta más amplia. ¿Hasta dónde pueden llevarnos la ciencia y la lógica en un mundo tan lleno de enigmas? Quizás las respuestas no residan solo en las investigaciones científicas, sino también en las historias que resuenan a través de generaciones. ¿Encontrará el próximo explorador algo que explique lo inexplicable? ¿O estas selvas seguirán guardando sus secretos durante siglos más? En lo profundo de la selva del Congo, arqueólogos y exploradores se han topado con restos que desafían todo lo que sabemos sobre las civilizaciones africanas. Entre raíces que abrazan el suelo como garras, emergen artefactos de una época olvidada, piezas que parecen susurrar historias de un pasado glorioso. Herramientas, cerámicas e incluso tallas intrincadas indican que, mucho antes de la llegada de los europeos, floreció allí una civilización avanzada. ¿Pero quiénes eran estas personas? ¿Y por qué sus historias siguen enterradas, tanto en la tierra como en la memoria colectiva? Algunos de los artefactos encontrados apuntan a una cultura que dominaba técnicas sorprendentemente sofisticadas. Joyas hechas con precisión, grabados en piedra que narran mitos y símbolos que hacen eco de las tradiciones de otras culturas africanas. Estos descubrimientos no son solo objetos, son pistas de un enigma mayor. Sugieren que el Congo no era solo una tierra salvaje, sino un centro de conocimiento e innovación, cuyos logros desafían los estereotipos históricos perpetuados durante siglos. También está la cuestión de las estructuras ocultas, tragadas por la jungla. Los exploradores informan de la existencia de montículos artificiales y formaciones de piedra que parecen seguir patrones astronómicos. Estos descubrimientos plantean hipótesis sobre un pueblo que observaba las estrellas, registraba la hora y quizás incluso realizaba rituales sagrados para conectarse con el cosmos. Es como si el propio suelo del Congo tuviera un mapa del pasado, esperando que alguien descifre sus secretos. Y, sin embargo, cada descubrimiento parece plantear más preguntas que respuestas. Pero la selva no entrega sus tesoros sin resistencia. El clima hostil, los peligros naturales y la inmensidad del territorio hacen de cada expedición
una batalla entre la perseverancia humana y la indiferencia de la naturaleza. ¿Quién se aventurará a desvelar los próximos capítulos de esta historia enterrada? Quizás los restos encontrados hasta ahora sean solo la punta de un iceberg arqueológico, una promesa de que el Congo todavía tiene mucho más que revelar. En lo profundo de la selva del Congo, donde la luz del sol apenas puede penetrar, se esconden rituales tan antiguos como la propia humanidad. Dirigidas por chamanes y líderes espirituales, estas ceremonias no son solo prácticas religiosas, sino verdaderas manifestaciones de poder y conexión con lo desconocido. Imagínese danzas que resuenan en sincronía con los tambores de la tierra, invocando fuerzas que pocos se atreven a comprender. Para quienes observan desde fuera, es fácil sentir el peso del misterio de la historia en cada gesto, en cada rincón. Son momentos que van más allá de la razón, ahondando en la esencia de lo que es ser humano. Los antropólogos que se aventuran a documentar estas ceremonias a menudo informan de momentos de asombro. Hay historias de invocaciones que supuestamente trajeron lluvia en tiempos de sequía, curas inexplicables realizadas con hierbas y palabras susurradas, e incluso encuentros con fuerzas que la ciencia moderna no puede explicar. Estas no son solo tradiciones, son puertas a un enigma de la historia que permanece vivo, desafiando nuestra comprensión del mundo espiritual. ¿Cómo descifrar lo que parece estar más allá de los límites del conocimiento? Pero si los rituales fascinan, también conllevan riesgos. Muchos exploradores han descubierto que intentar descubrir secretos tribales puede tener consecuencias peligrosas. A algunos se les advirtió que no se acercaran a ciertas ceremonias, para que no atrajeran maldiciones o perturbaran el equilibrio espiritual. Otros desaparecieron sin dejar rastro, como si el misterio mismo se los hubiera tragado. Es un recordatorio de que el Congo no es solo un lugar, sino un guardián de historias que tal vez no estén listas para ser reveladas. Y así, la selva susurra a los curiosos. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para descubrir lo que se esconde en sus profundidades? Cada rito, cada secreto tribal, es una invitación a explorar no solo el territorio, sino también los límites de la mente y el espíritu. Después de todo, ¿no está la clave para comprender estos misterios en escucharlos con el corazón y no con los ojos? En lo profundo del Congo, las promesas de riquezas han atraído miradas codiciosas desde tiempos inmemoriales. El oro, los diamantes y el cobalto descansan bajo tierra como un tesoro maldito, rodeado de historias de violencia y explotación. Es imposible separar la riqueza natural de esta tierra de su costo humano. Cada piedra preciosa extraída lleva consigo el peso de vidas destruidas, comunidades devastadas y una historia que clama por justicia. Después de todo, ¿cómo puede algo tan brillante ocultar tanta oscuridad? La carrera por estos recursos no solo ha traído progreso, también trajo codicia y caos. Las minas clandestinas aparecen como heridas abiertas en el suelo, explotadas en condiciones inhumanas. Hombres y mujeres trabajan extenuantemente, arriesgando sus vidas por promesas de pago que rara vez se materializan. Y mientras algunos se enriquecen, muchos pagan con sangre. Es un ciclo de exploración que parece no tener fin, donde el oro no solo representa riqueza, sino también sufrimiento. ¿Qué pasa con el costo oculto de cada gramo extraído? Además, el Congo se convirtió en escenario de disputas internacionales. Las empresas extranjeras compiten por el control de las minas, mientras que las milicias armadas ven los recursos como una oportunidad para financiar guerras. Las poblaciones locales, atrapadas en este juego de poder, se ven obligadas a elegir entre la sumisión o el éxodo. Es como si el propio suelo conspirara contra sus habitantes, ofreciendo riquezas que solo traen destrucción. No hay manera de ignorar el impacto que esto tiene en la historia del Congo, una historia de oro, pero también de lágrimas. Y mientras el mundo queda deslumbrado por los frutos de esta exploración,
Pocos se preguntan, ¿cuál es el verdadero precio de estas riquezas? Las profundidades del Congo contienen más que minerales. Ocultan una verdad que el mundo a menudo prefiere no ver. Pero estos recursos tan codiciados seguirán siendo una maldición. ¿O algún día servirán como instrumento de redención para esta tierra marcada por el dolor? Entre los misterios más inquietantes de la historia del Congo, los informes sobre canibalismo ritual despiertan tanto horror como fascinación. En determinadas tribus, esta práctica no estaba motivada por el hambre, sino por creencias profundamente arraigadas en la espiritualidad y el poder. Comer la carne de un enemigo se consideraba una forma de absorber su fuerza, su coraje y tal vez incluso su alma. Para los observadores externos, este acto parecía bárbaro, pero para quienes lo realizaban, era una ceremonia sagrada, cargada de significado cultural. Los relatos de exploradores y antropólogos pintan un cuadro de rituales que combinaban elementos espirituales y sociales. En algunas comunidades, el canibalismo se reservaba para ocasiones específicas, como venganzas tribales o celebraciones de victorias en batalla. Pero la visión exterior de estas prácticas a menudo ignoraba el contexto cultural, convirtiéndolas en historias de terror que alimentaron el miedo y la curiosidad del mundo. Lo que a muchos les parecía incomprensible era, en realidad, una expresión de creencias profundamente arraigadas en la historia de estas tribus. La reacción del mundo occidental ante estos informes osciló entre la conmoción y la incredulidad. Los periodistas y misioneros a menudo exageraban los detalles, creando una narrativa que reforzaba la idea de salvajismo. Pero para comprender verdaderamente estos actos, es necesario mirar más allá del horror superficial y profundizar en las raíces culturales. No se trata de justificar, sino de comprender que, para muchas de estas comunidades, estos rituales no eran meros actos de violencia, sino parte de un enigma mayor sobre la relación entre la vida, la muerte y la espiritualidad. Y así, el misterio del canibalismo ritual permanece. Aún hoy hay quienes se preguntan, ¿hasta qué punto existieron realmente estos rituales? ¿Eran fragmentos de un pasado olvidado o prácticas aún escondidas en las sombras de la selva? El Congo, con sus secretos tan profundos como sus bosques, tiene las respuestas. ¿Pero está el mundo preparado para escucharlos? Entre los horrores que plagan la historia del Congo, pocos son tan devastadores como el uso de niños soldados. Niños y niñas, arrancados de sus familias, convertidos en instrumentos de guerra antes de comprender siquiera el significado de la vida. Imaginemos una infancia robada, donde el juego es sustituido por el disparo de armas y la risa, por el silencio de traumas irreparables. Estos niños no eran solo víctimas, se han convertido en parte de un ciclo perverso de violencia que parece imposible de romper. El proceso de reclutamiento forzoso fue cruel. Los reclutadores a menudo invadían las aldeas por la noche, separando a los niños de sus padres con amenazas y brutalidad. Una vez capturados, estos pequeños eran entrenados para matar y, a menudo, obligados a cometer atrocidades como una forma de probar su valía ante sus captores. Estos no fueron solo actos de violencia, fueron intentos de borrar cualquier rastro de inocencia. Y así, cada niño se convirtió en un símbolo vivo del impacto devastador de los conflictos armados. Las historias de los supervivientes son un testimonio doloroso, pero también un testimonio de resiliencia. Algunos lograron escapar, rehacer sus vidas e incluso ayudar a otros que vivieron la misma tragedia. Sin embargo, las cicatrices emocionales persisten. Pesadillas, culpa y exclusión social son solo algunas de las huellas que deja este período oscuro. Aún así, estas voces nos ofrecen un rayo de esperanza, un recordatorio de que incluso en medio del horror, la humanidad puede encontrar formas de resistir y sanar. Y mientras el mundo mira estas historias con horror,
La pregunta sigue siendo, ¿qué se puede hacer para evitar que esto vuelva a suceder? Las selvas del Congo, tan marcadas por la violencia, todavía hacen eco de los gritos de estos niños. ¿Podrá la paz algún día llenar el vacío dejado por tantas infancias destruidas? Quizás, en el próximo capítulo de esta historia, las respuestas comiencen a surgir. Las selvas del Congo, uno de los ecosistemas más ricos y vibrantes del planeta, están bajo constante amenaza. Este paraíso de biodiversidad, hogar de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, está siendo consumido lentamente por la minería, la deforestación y la explotación desenfrenada. Imaginemos un bosque donde el canto de los pájaros es sustituido por el ruido ensordecedor de las máquinas, donde grandes gorilas contemplan un futuro cada vez más incierto. La historia aquí no trata solo de la destrucción de la naturaleza, sino de cómo ésta refleja el desequilibrio humano. Las minas clandestinas, abiertas como heridas en la tierra, no solo extraen minerales, drenan el alma del ecosistema mismo. El cobalto, tan vital para las baterías modernas, se extrae a costa del colapso de hábitats enteros. Especies como el elefante del bosque y el okapi, símbolos del misterio de la historia natural del Congo, están cayendo en el olvido. La codicia humana, disfrazada de progreso, convierte cada árbol talado en un testimonio de la fragilidad del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Pero la devastación no termina ahí. La contaminación de los ríos, utilizados para lavar minerales, envenena tanto la vida acuática como las comunidades que dependen de ella. Los peces muertos que flotan en aguas que alguna vez fueron prístinas son un cruel recordatorio de cómo la destrucción ambiental afecta no solo a la vida silvestre, sino también a los medios de vida humanos. Es imposible no preguntarse, ¿cómo es posible ignorar el impacto de nuestras acciones cuando las consecuencias están ante nuestros ojos? Y mientras el Congo lucha por preservar lo que queda de su belleza natural, surge una pregunta inevitable. ¿Todavía hay tiempo para salvar este tesoro ecológico? ¿O la destrucción ya ha pasado el punto de retorno? Quizás, entre los ruidos de las máquinas y los silencios que dejan los animales desaparecidos, el propio Congo nos ofrezca las respuestas en su próximo soplo de resistencia. Escondido entre los exuberantes paisajes del Congo y Ruanda, el lago Kivu es mucho más que una masa de agua. Debajo de sus aguas, aparentemente tranquilas, se esconde un peligro letal que pocos se atreven a mencionar: enormes cantidades de gas metano y dióxido de carbono comprimidos en sus profundidades. Imaginemos una olla a presión geológica, donde cualquier perturbación podría desencadenar una explosión catastrófica. Este enigma de la historia natural no solo es fascinante, sino aterrador, un recordatorio de cómo la naturaleza puede ser a la vez generosa y mortal. Algunas noches, los residentes locales informan que escuchan sonidos que parecen provenir de las profundidades del lago, como susurros de algo a punto de despertar. Si bien estas historias pueden parecer folclore, tienen un peso real. Los científicos advierten que, en las condiciones adecuadas, los gases almacenados podrían liberarse en una erupción límnica, una explosión que convertiría el lago en un arma natural. Sería como convertir un santuario en un campo de destrucción, con el potencial de devastar comunidades enteras circundantes. El peligro es tan real que se están tomando iniciativas para extraer estos gases de forma controlada, convirtiendo el metano en energía. Pero incluso con los avances tecnológicos, la amenaza persiste. Un desequilibrio ambiental o una actividad sísmica podrían desencadenar el detonante, convirtiendo al lago Kivu en un sombrío ejemplo de cómo la historia de la naturaleza y la historia humana están trágicamente entrelazadas. Es una danza delicada entre la supervivencia y el desastre, donde cada movimiento importa. Y mientras el mundo observa desde la distancia,
quienes viven a orillas del lago se enfrentan a la incertidumbre diaria. ¿Permanecerá el lago en silencio, guardando sus peligrosos secretos? ¿O será el próximo recordatorio de que el equilibrio de la naturaleza es tan frágil como el hilo de una telaraña? Quizás la respuesta esté en las profundidades del lago, donde el misterio de la historia continúa desarrollándose. En lo profundo de las selvas y pueblos del Congo, las milicias armadas representan uno de los capítulos más oscuros y complejos de su historia. Inicialmente formados para proteger a las comunidades, muchos se han convertido en instrumentos de terror, alimentando un ciclo interminable de violencia. Imagina un lugar donde las alianzas cambian tan rápido como las estaciones, y donde el próximo enemigo podría ser el aliado de ayer. Es en este caos donde se entrelazan los conflictos étnicos, transformando las rivalidades históricas en tragedias modernas. Estos conflictos no son meramente locales, se alimentan de una red de intereses internacionales. Recursos valiosos como el oro y el cobalto se convierten en moneda para armas, mientras poblaciones enteras se ven obligadas a huir, dejando atrás sus hogares, sus historias y sus esperanzas. Familias separadas, pueblos destruidos y niños que crecen sin conocer la paz. Es como si el propio Congo fuera un campo de batalla incesante, donde el misterio de la historia humana se despliega en su forma más cruda y devastadora. Los relatos de los supervivientes pintan un retrato desgarrador. Personas que vieron sus pueblos quemados y a sus seres queridos desapareciendo en la oscuridad. Las mujeres y las niñas se han convertido en blanco de una violencia inimaginable, utilizadas como armas en guerras que parecen no tener otro propósito que la destrucción. Pero incluso en medio de este caos, hay historias de resiliencia, comunidades que resurgen de las cenizas, personas que encuentran el coraje para resistir y construir un futuro mejor. Estas son las historias que iluminan las sombras, aunque sea por breves momentos. Y, mientras el mundo observa, a menudo en silencio, la pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo el Congo será el escenario de este ciclo de dolor? ¿Será que las raíces de los conflictos son tan profundas que nunca podrán erradicarse? ¿O la tierra, tan rica en recursos e historia, encontrará un camino hacia la paz? Las respuestas, tal vez, residan en las voces de quienes viven y luchan todos los días para sobrevivir. A la sombra de los conflictos que asolan el Congo, millones de personas se han convertido en refugiados y han huido de sus hogares en busca de seguridad. Son hombres, mujeres y niños que caminan durante días, cargando solo con lo que pueden sostener, dejando atrás no solo bienes materiales, sino también sus historias y raíces. Estos refugiados, invisibles a los ojos de muchos, representan uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que un mundo tan conectado todavía ignore tanto sufrimiento? Los campos de refugiados que se forman a lo largo de las fronteras del Congo son retratos vivos de resiliencia y desesperación. Son lugares donde la esperanza y el dolor conviven en cada tienda improvisada. Los niños juegan en el polvo, mientras los adultos luchan por conseguir una comida para el día siguiente. Cada rostro cuenta una historia única de pérdida y superación. Y, sin embargo, estos campos rara vez aparecen en los titulares, sus voces ahogadas por una indiferencia global que parece tan vasta como los problemas que enfrentan. Incluso ante tanta adversidad, hay historias de esperanza. Organizaciones humanitarias, voluntarios y activistas dedican su vida a proporcionar comida, refugio y, lo más importante, dignidad a quienes se han visto obligados a abandonarlo todo. Las iniciativas para educar a los niños refugiados y proporcionar formación a los adultos aparecen como pequeños rayos de luz en un paisaje oscuro. Pero si bien estos esfuerzos son valiosos, son solo un recurso provisional para un problema que requiere soluciones más profundas y duraderas. Y así continúa el éxodo,
Cada paso dado por estos refugiados es un recordatorio del impacto devastador del conflicto y la explotación. Pero ¿podrán alguna vez estas personas regresar a sus tierras y reconstruir sus vidas? ¿O estarán eternamente desplazados, deambulando entre fronteras que no los reconocen como ciudadanos? El destino de estas personas, tan marcadas por el dolor, sigue siendo un misterio que el Congo guarda en su corazón. A pesar de todos los horrores que marcaron y marcan al Congo, también hay historias que brillan como pequeñas antorchas en la oscuridad. Los proyectos comunitarios surgen como un grito de resistencia y ofrecen a las poblaciones devastadas la oportunidad de empezar de nuevo. Se reconstruyen escuelas en aldeas previamente destruidas, mientras que los programas de salud llevan atención básica a regiones olvidadas de todo el mundo. Cada una de estas iniciativas es como una semilla plantada en suelo estéril, con la esperanza de que algún día se convierta en algo más grande. Los activistas locales e internacionales desempeñan papeles cruciales en este movimiento de reconstrucción. Personas como Bandi Mbubi, que lucha por una minería más justa, u organizaciones que rescatan a niños soldados y los reintegran a la sociedad, demuestran que la esperanza todavía tiene espacio en el corazón del Congo. Estos esfuerzos no son solo gestos simbólicos, son acciones concretas que salvan vidas, curan traumas y ofrecen una visión de un futuro posible. La historia del Congo no es solo una historia de dolor, sino también de resiliencia y coraje. Sin embargo, las iniciativas esperanzadoras no están exentas de desafíos. La corrupción, los intereses extranjeros y la falta de recursos son barreras constantes para quienes intentan lograr un cambio positivo. Aún así, estas dificultades no borran la determinación de quienes luchan por el Congo. Cada paso dado es una prueba de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la humanidad puede encontrar formas de resistir y reconstruir. Es como si el espíritu de la tierra misma, tan rica en historia y misterio, inspirara estas acciones. Y mientras estas iniciativas se expanden, una pregunta permanece en el aire. ¿Será suficiente la luz de la esperanza para iluminar los rincones más oscuros de esta historia? Quizás las respuestas estén en los propios protagonistas de estos cambios, en el corazón de quienes decidieron que, a pesar de todo, vale la pena luchar. Después de todo, el Congo es una tierra de extremos, donde el sufrimiento y la esperanza van de la mano, tejiendo el siguiente capítulo de su narrativa. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.